Buenos días, ¿cómo están? Bien, nosotros somos unos aprovechados, ¿verdad? Cuando Marco dice, voy a Guadalajara, no, te vamos a aprovechar, queremos que compartas. Y ahora le comenté a Marco desde el viernes, ando acá en la región, estuve en Cihuatlán, el viernes capacitando a unos pastores de nuestra red de Vidas en Victoria. Ayer tuvimos una boda y sí nos desvelamos, ¿verdad? Miren, si nos ven así con los ojos rojos, es de tantas vueltas, nada, no se crea. Y bueno, pues aprovechar para darle gracias a Marco, a Noe por la oportunidad de poder compartir este día con ustedes. Siempre estar aquí es una bendición, es una inspiración para nosotros. De todo lo que vemos desde la pantalla, los anuncios, todo lo hacen de una manera extraordinaria y los queremos felicitar por eso y agradecerles a los pastores por tener tanto entusiasmo para poder motivar siempre a la congregación, ¿verdad? Y bueno, mi esposa está conmigo, está Valeria también. Elías se tuvo que quedar porque también manda, no, él tuvo que quedarse allá en sus compromisos ministeriales. Y pues es una alegría poder disfrutar en familia cuando nos da Dios la oportunidad de compartir con sus pastores. Y la verdad, hablábamos de la oportunidad de estar acá y hablamos un poquito de lo que Dios quiere hacer en este tiempo con la iglesia, ¿verdad? Me emocionó mucho cuando Marco me mandó el video donde habla de volver a la esencia, ¿verdad? Ese video promocional con el cual han comenzado, porque para nosotros en particular ha sido la misma instrucción de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces habla de que estamos sincronizados, estamos conectados con lo que Dios quiere hacer en este tiempo en nuestras vidas. Y hoy quiero compartirles acerca de reset, que es volver al principio, ¿verdad? Y me gustaría que así como están, cierre sus ojos y le diga a Dios, quiero que hables a mi corazón, quiero que hables a mi vida y me ayudes a tener ese reset en mi vida. Padre, te doy gracias por la oportunidad de estar aquí en Manzanillo, de estar en amistad. Qué privilegio, Señor, poder compartir con esta amada congregación donde tú estás haciendo cosas extraordinarias cada día. Te pido, Espíritu Santo, que en esta hora tu palabra venga a producir el efecto en el corazón, en la vida de cada uno de tus hijos, para lo cual tú la has enviado. Pero también te pido, Señor, que mientras que la palabra es hablada, tu presencia que está en este lugar se manifieste en aquel que tiene una necesidad, aquel que está enfermo, aquel que está pasando por un problema familiar, aquel que está sufriendo por alguna situación financiera en su casa. Señor, te pido que de una manera extraordinaria tu poder se manifieste mientras que la palabra es hablada, y al terminar la reunión, cuando regresen a casa, hayan experimentado un milagro sobrenatural de parte tuya en la vida de cada uno de tus hijos. Te pido, Señor, me des la oportunidad de colaborar con los planes que tienes hoy para la iglesia. Amén. Bien, cuando estamos iniciando un año y una década, incluso en este mes, estamos iniciando la década de los 20, ¿verdad? Si alguno decía, yo quisiera haber vivido en los 60, en los 70, bueno, ya les tocaron los 20, ¿qué más quieren, verdad? Es una bendición y poder iniciar, estamos ya en el último domingo del primer mes, o sea, el tiempo se va volando, así que si no se han reseteado todavía, si no han vuelto a la esencia todavía, es el mejor momento para hacerlo, ¿verdad? Que no entre febrero sin que ustedes ya estén alineados con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y algo de lo que Dios usa para inspirarnos, pues son las cosas comunes que están a nuestro alrededor. Y cuando nosotros compramos un celular nuevo, ¿verdad? Lo primero que nos damos cuenta es que está padrísimo, tiene toda la memoria disponible, tiene algunas aplicaciones, pero hay otras aplicaciones que no las traen de origen, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que hacemos cuando tenemos un celular nuevo, empezamos a bajar aplicaciones según nuestras propias necesidades, y entonces nos damos cuenta que esas aplicaciones nos ayudan a algunas cosas, pero llega un momento donde el celular empieza a funcionar mal, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿qué está pasando? Lo siento lento, ya no tengo espacio en la memoria, y entonces
Alguien te podría recomendar, bueno, es que le metiste algunas aplicaciones que no venían en el origen, no venían en el principio, y eso está volviendo lento tu celular. Eso está haciendo que tu celular no funcione al 100%. ¿Por qué no le borras algunas aplicaciones? Y entonces le quitas algunas aplicaciones y ves que tu celular mejora, pero no está funcionando como la esencia, no está funcionando como al principio. Y ahí alguien te va a hacer una buena recomendación. Te va a decir, ¿sabes qué? Resetéalo, vuélvelo al diseño original, vuélvelo al inicio. Que quede como de fábrica. Cuando el celular está como de fábrica, está en el momento más óptimo de tu vida. Y en este tiempo, lo que Dios quiere hacer con nosotros es darnos un clic en el reset y borrar todas esas cosas que a lo largo de tu vida se han ido acumulando y te han vuelto espiritualmente lento, te han vuelto espiritualmente no operativo. Y entonces volver a la esencia es una de las mejores maneras de poder comenzar a lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Es necesario que te den un reset. Entonces voltea con el que está a tu lado y así, mira, aquí sí trae el botón de reset, aquí en el hombro. Presiónale ahí y resetéalo. Dile, elimina todo lo que te estorba. Vuelve a tu esencia. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 13 al 14 dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es la recomendación que hace el apóstol Pablo? Si tú quieres mantenerte conforme al principio, de acuerdo a la esencia de lo que tú eres y de lo que Dios tiene planeado para ti, todos los días necesitas resetearte. Dice el apóstol Pablo, lo que yo hago todos los días al despertarme, borro todo lo que tengo en mi memoria de mi pasado y entonces enfoco mi mirada a lo que Dios tiene delante de mí. Y en verdad, casi la mayoría de nosotros luchamos mucho con nuestro pasado. Porque si yo les dijera en este momento, agarren su celular y resetéenlo al diseño original. En este momento, ¿qué es lo que contestaría cada uno? Mis fotos, eso es lo más importante que tenemos ahí, nuestras fotos, ¿verdad? Hay archivos, hay otras cosas, pero las fotos no las quiero borrar, pastor. ¿Por qué? Porque esas te recuerdan momentos de tu vida pasada. Entonces lo que Pablo hacía todos los días al despertarse era resetear, borrar todos los archivos, borrar todas las fotografías, borrar todos los videos, porque todo eso puede estorbarte para caminar hacia lo que Dios tiene preparado para ti. Entonces, ¿verdad que no es fácil resetear tu celular? Imagínate resetear tu vida. Si resetear el celular te dolería tanto, resetear tu vida todos los días era la clave que Pablo utilizaba. Por eso Pablo se levantaba todos los días y decía: Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Porque lo que yo hice ayer, lo que yo logré ayer, no es nada comparado con lo que tú tienes para mí el día de hoy. Y vaya que Pablo tenía muchas cosas de qué gloriarse. Tenía muchas cosas que hubiéramos querido recordar. Imagínense a Pablo contando las historias. No, yo llegué a ese puerto después de haber naufragado, y cuando me acerco al fuego me muerde una serpiente. Y en ese momento todos dirían: wow, ¿qué pasó? No, pues el poder de Dios era tan fuerte en mí que el veneno de la serpiente se sintió limitado ante el poder que yo traía y se murió la serpiente. ¿Ah? ¿A poco no querían contar esas historias?
Pero Pablo lo que hacía era, yo me olvido de ese día de la serpiente. Lo que viví con la serpiente no se compara con lo que voy a vivir el día de mañana. ¿Cuántas historias extraordinarias tendría Pablo que contar? Pero Pablo sabía, y esto es un secreto para poder vivir de acuerdo al diseño de parte de Dios para nuestras vidas. Cuando Cristo venga o cuando Cristo te llame a su presencia, no va a tomar tanto en cuenta lo que hayas hecho. Va a tomar lo que estabas haciendo en este momento. Tú puedes decir, Señor, mira, en toda mi vida yo gané 100 personas. Y te va a decir, ¿y la última semana cuántos? Mira, Señor, yo oraba por los enfermos y eran sanados. Sí, ¿y ahora cuántos? Por eso Pablo vivía de esa manera tan extraordinaria, porque todos los días se olvidaba de lo que había hecho. Y decía, hoy tengo que hacer algo nuevo, hoy tengo que hacer algo diferente, hoy tengo que conquistar otra victoria, hoy tengo que superar otro problema. No me puedo basar en lo que ya he vivido. Yo sé que para algunos hay cosas feas del pasado que quieren borrar, pero también hay cosas buenas del pasado que deberíamos aprender a borrar para poder mantenernos enfocados en lo esencial de Dios para nosotros. Y en ese sentido entonces tendremos que volver al principio. Y si hablamos del principio en la iglesia, no podemos evitar llegar a Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Bueno, algunos lo leyeron en voz alta, otros en voz baja, pero todos leyeron, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, entonces no lo leo, ya lo leyeron. Aquí nos está dando la clave. Cuando tú dejas atrás el pasado y quieres volver al principio, el principio te va a llevar a considerar algunos aspectos que son esenciales en tu vida. Y lo primero que es esencial es que te enfoques en prepararte espiritualmente. Porque el Señor Jesús le dice a los apóstoles, miren, 3 años los tuve en la escuela, 3 años los he capacitado. Ahora ustedes son mis discípulos, tienen todas las enseñanzas que necesitan para ir y conquistar el mundo, pero hay algo que les hace falta todavía. Después de que Jesús había caminado con ellos 3 años, después de que se les había manifestado ya resucitado durante 40 días, le dice, les falta algo. Quiero que se vayan a Jerusalén y se encierren y no salgan de ahí hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, si tú quieres volver a la esencia, si tú quieres realmente resetear tu vida, entonces necesitas apartarte un tiempo para prepararte espiritualmente. ¿Cuántos ya comenzaron la preparación espiritual? ¿Cuántos días has ayunado de lo que va del año? ¿Cuántos tiempo has pasado en la presencia de Dios? ¿Cuánto ha cambiado tu comunión con Dios de tu pasado a tu presente? ¿Cuánto ha mejorado la comunión que tú tienes con Dios? Porque esto va a ser determinante. Porque Jesús anhelaba que los discípulos fueran llenos del Espíritu Santo. Y Él podía haberles enviado el Espíritu Santo y les pudo haber soplado y sencillamente hubieran recibido la presencia de Dios y hubieran experimentado el poder del Espíritu Santo. Pero Jesús quería que sus discípulos supieran que llenarse de la presencia de Dios requería primero deshacerse de lo que les estorbaba. Y ustedes conocen la historia, había 500 personas aproximadamente el día que Jesús ascendió al cielo. Y 500 personas escucharon la misma instrucción. La misma instrucción, prepárense espiritualmente, váyanse a Jerusalén, quédense ahí, oren, busquen mi presencia porque va a descender el Espíritu Santo. Y entonces se fueron esos 500, pero conforme fueron pasando los días, algunos de ellos no podían dejar su pasado. Algunos de ellos tenían que ocuparse de otras cosas, tenían otras prioridades que experimentar el poder de Dios. Y entonces cuando llega el Espíritu Santo, solamente había 120. 380 se perdieron la oportunidad porque no estuvieron dispuestos
a despojarse de todo. Entonces, resetearse tiene que ver con eso. Donde tú ubicas bien cuál es tu prioridad, y en este momento tu prioridad y la mía tendría que ser estar lleno del Espíritu Santo. Yo sé que todos tenemos actividades que hacer, pero no hay actividad que te pueda alejar de la comunión con Dios y de la llenura del Espíritu Santo. Porque si hay una actividad que te aparta de Dios o no te permite estar lleno del Espíritu Santo, es una aplicación que tienes que borrar de tu vida. Porque si no quitas eso, entonces te va a pasar como los 380. Imagínense la reunión después del día de Pentecostés. ¿Qué estabas haciendo ayer? ¿Por qué te perdiste esta bendición? ¿Por qué no estabas ahí? Ay, es que tenía que ir a cuidar unas vacas. Es que tenía que ir a comprar una casa. Ay, es que todos tenían cosas que hacer, pero te perdiste lo más importante, porque lo más importante era haber sido lleno del Espíritu Santo. Si hubieras visto cómo estábamos hablando en otras lenguas, hubieras visto cómo el lugar temblaba, hubieras visto cómo había llamas de fuego en todo el lugar. Y en ese momento ellos decían: nos equivocamos, no estábamos en el lugar donde deberíamos estar. Estás comenzando un año. ¿Cuántas veces has faltado? En estos 4 domingos, ¿cuántas faltas llevas? Porque quizás ese día no estabas en el lugar donde deberías de estar. Y durante todo este año no te puedes perder una sola oportunidad. Tienes que hacer cambios. Tienes que volver a la esencia. Alguien diría: pastores, que son muchas reuniones. Bueno, si vas a la esencia, dice que los primeros cristianos se reunían todos los días en el templo y en las casas. Cuando nosotros comenzamos la iglesia en San Juan de los Lagos, el primer año tuvimos culto todos los días. Y en verdad era la única forma de poder establecer la iglesia. Porque todos los días ellos se enfrentaban a muchas cosas que nunca se habían enfrentado, estaban recién convertidos, y entonces todos los días necesitaban ellos llegar a la reunión, llenarse de la presencia de Dios, despojarse de todo lo que habían acumulado durante el día y fortalecerse para salir al día siguiente y poder lograr la victoria. Durante todo un año consecutivo tuvimos reuniones para poder lograr eso. Ahora, yo no te voy a decir que tengas una reunión todos los días en la iglesia, pero sí es necesario que tengas una intimidad con Dios todos los días si te quieres preparar espiritualmente. Jesús desea que te prepares para cumplir la asignación ministerial y para poder servir en la iglesia de la manera en que tú debes servir. Esa es la razón. ¿Por qué me voy a preparar espiritualmente? Porque tú tienes una asignación. Porque tú tienes una tarea que Dios te ha encargado a ti y es diferente a la que le ha encargado a cualquier otro miembro de la congregación. Y como tú eres una persona con una tarea asignada y Dios va a fluir a través de ti para que sirvas a la iglesia, para que edifiques a la iglesia y para que compartas del amor de Jesús con la gente de afuera, tú necesitas estar lleno del Espíritu Santo todos los días. Y para eso se requiere una preparación. Separarse de ciertas cosas, dejar de hacer ciertas cosas y enfocarte en la presencia de Dios. Entonces, si tú te vas a enfocar en prepararte espiritualmente, lo segundo en lo que tienes que enfocarte es en manifestar o mostrar el reino de Dios aquí en la tierra. Ustedes saben, no somos testigos de Jehová, ¿verdad? No nos vamos a quedar a vivir aquí en la tierra, pero mientras que vivimos en la tierra somos responsables de mostrar el reino de Dios. ¿Y cómo mostramos el reino de Dios? Entonces necesitamos enfocarnos en esas áreas de nuestra vida que no reflejan que somos hijos de Dios. ¿Te vas a preparar espiritualmente? Sí. ¿Vas a estar lleno del Espíritu Santo? Sí. Pero cuando estás afuera de la iglesia, cuando no estás en tu casa, estás en la calle, de repente tú y yo tenemos actitudes que no reflejan que somos hijos de Dios. Yo tengo una debilidad y por eso a mi carro no me gusta ponerle ningún tipo de calcamonías. No le pongo calcamonías cristianas ni de ningún tipo. Le voy a decir por qué. Porque de repente puedo ir yo bien rápido y alguien puede decir: mira, ahí va el pastor.
y ve que voy a más de 200 kilómetros en la carretera y puede ser ocasión de que caiga. Y entonces yo digo, no, ¿para qué le pongo una calcamonía? Si cuando me vean manejar van a decir, ese no maneja como cristiano. Y yo les voy a decir una razón. Yo aprendí a manejar ya siendo pastor. Entonces yo tengo una filosofía que si yo voy demasiado lento, Dios se va a ir adelante a esperarme porque yo voy demasiado lento. Entonces quiero más o menos mantener el ritmo con Él. Algunos me dicen, es que si le baja de 100, si le sube de 100, el Señor se baja. Yo les digo, no, se va a ir adelante, entonces mejor le piso, ¿verdad? Pero entonces si yo sé que en una área yo tengo un problema, yo tengo que estar trabajando en ese problema, porque de otra manera no voy a manifestar que soy hijo de Dios cuando estoy afuera. ¿Qué cosas hacemos todos los días que manifiestan que no somos hijos de Dios? Esas son las cosas que ocupa resetear. Eso es lo que ocupas despojarte. Eso es lo que necesitamos cambiar. Entonces el día que usted ve una calcamonía cristiana en mi carro es porque Dios ya hizo la transformación. Cuando digan, ay, Dios te bendiga, ¿verdad? O yo mejor les pongo, no me sigas, yo también estoy perdido. Pero sí hay áreas en nuestra vida y estás identificando las áreas en tu vida que necesitan ser reseteadas, porque cuando estás en la calle, cuando estás con tus compañeros, no te ayudan a manifestar que tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Enfócate en caminar correctamente. Otro aspecto bien importante para poder que Dios haga lo que tiene que hacer es que necesitamos aprender a caminar bajo autoridad. Cuando uno entiende el principio de autoridad, se da cuenta que es la única forma de lograr su asignación. Tú tienes una tarea, tú tienes una asignación de parte de Dios, pero la gran mayoría de nosotros tenemos problemas con la autoridad. Aquí hace un momento quienes recogieron la ofrenda estaban testificando, ¿verdad? ¿Se escucharon el testimonio de poder? Dice, yo normalmente llegaba tarde, yo normalmente no le hacía caso a mi mamá. ¿Sí lo escucharon o no? Ok, ¿cuántos nos identificamos con eso? Aún hoy en día, ¿verdad? Sí, yo sé que algunos dijeron, ya la balconeó. No, ella se balconeó sola. Pero aparte muchos dijeron, la verdad es que todos nosotros tenemos problemas con la autoridad. ¿A quién le gusta que le manden? A la mía también. Nos cuesta mucho trabajo. Le gusta que las mandemos aunque no hagan caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a todos nosotros nos cuesta trabajo seguir instrucciones. Queremos tener todo el cuadro perfectamente completo para poder hacer algo. Si yo le digo a alguien, hey, sal y párate afuera, ¿qué va a ser lo primero que me va a decir? ¿Por qué? ¿Para qué? Y entonces ese es el grave problema. Jesús le dijo a sus discípulos, váyanse a Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Y cuánto va a tardar? Lo que tarde. No preguntes, solamente vete ahí. Eso es obedecer, eso es estar bajo autoridad. Imagínense que a un soldado le digan, oye, tienes que ir a cumplir esta misión. ¿Cuántos días? Lo que dure, hasta que se termine la guerra, hasta que regreses con la victoria. No importa cuánto tiempo te vayas a tardar. Si nosotros aprendemos a caminar bajo la autoridad de Jesús, vamos a manifestar mucho más el reino de Dios. Porque para poder manifestar el reino de Dios se requiere caminar en obediencia a Jesús. Y la mejor forma de demostrar que tú obedeces a Jesús es que obedeces a los que Dios ha puesto en autoridad sobre ti. ¿Quiénes son los primeros? Los papás. ¿Cuántos obedecen a sus papás? Algunos hasta dijeron así, y hasta aquí llegó la mano, ¿verdad? Se acordaron y mejor la bajaron. ¿Obedeces a tus jefes inmediatos en tu trabajo? ¿Seguro? ¿O eres un rebelde convencido? Te tienen que decir todo santo y seña. ¿Por qué? Para poder hacerlo. Porque obedecer es seguir instrucciones, no entender razones. Y con Dios es así. Miren, si los grandes hombres de Dios, cuando Dios les dio una instrucción, se hubieran puesto a cuestionarle a Dios,
Normalmente Dios le dice, ¿sabes qué? Ahí quédate, hay otro que lo quiere hacer. A los hombres que Dios levantó en la historia es porque Dios les dijo, haz esto, y ellos lo hicieron sin entenderlo, sin saber por qué y muchas veces sin estar de acuerdo. ¿Cuál fue la diferencia entre los 120 y los 380? Que no estuvieron bajo autoridad, no supieron obedecer, no supieron esperar el momento, no supieron estar ahí el tiempo que era necesario. Y entonces cuando nosotros aprendemos a obedecer, a estar bajo autoridad, y es muy importante caminar bajo autoridad espiritual. Cuando nosotros establecemos la autoridad de Jesús sobre una ciudad, inmediatamente todo lo que tiene autoridad en la ciudad se somete a la autoridad de Jesús. Porque la autoridad de Jesús es superior a cualquier otra autoridad. Y usted sabe que aquí en Manzanillo puede haber muchas fuerzas espirituales que tienen autoridad y llevan a la gente a hacer diferentes actividades que no son agradables delante de Dios. Imagínense que nosotros queremos que esa gente camine bajo la autoridad de Jesús y nosotros no caminamos bajo la autoridad de nuestros padres, de nuestros pastores, de la gente que tenemos en autoridad. ¿Cómo vamos a poder ejercer autoridad espiritual si no estamos sujetos a autoridad? El principio es, para poder ejercer autoridad tienes que respetar la autoridad. Y respetar la autoridad es obedecer, aunque no estés de acuerdo. Imagínense cada vez que tuviéramos que dar una instrucción, tuviéramos que dar un discurso acompañado para decir, mira, tienes que hacer esto, por esto y por esto y por esto. No, sencillamente hay momentos donde solamente párate ahí, no te muevas. Ahí quédate, ahí te necesito, es la instrucción que Dios me está dando, quédate ahí. Y tú te quedas ahí sin entenderlo, ya estás estableciendo autoridad sobre tu vida y cualquiera que se acerque a ti se tiene que someter a ti porque tú ahora tienes autoridad. Y si tú tienes autoridad, entonces se va a manifestar el poder de Dios a través de tu vida. Finalmente de eso se trataba. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, miren, quiero que no se muevan de Jerusalén, quiero que se queden ahí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Tárdense lo que se tarde, quédense ahí y no se muevan, porque ustedes van a ser mis testigos. Y como van a ser mis testigos, yo necesito que ustedes no sean personas que hablan un mensaje hueco de humana sabiduría, sino que ustedes tienen que manifestar el poder del reino de los cielos aquí en la tierra. Y para poder lograrlo, ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo te das cuenta que estás lleno del Espíritu Santo? ¿Porque hablas muchas lenguas? Eso es una evidencia. Pero hay cosas más importantes que esa. Que tu vida refleje a Jesús, eso es muy importante. Más que cuántas lenguas hables. Ahora puedes manifestar a Jesús sin dejar de hablar en lenguas. Pero ¿dónde es donde realmente el beneficio de hablar en lenguas toma sentido? Cuando tú vas con los de afuera y Dios respalda tu vida con señales y milagros. Si hay algo que va a suceder en este año en la iglesia, es que Dios va a hacer muchísimos milagros sobrenaturales. Dios va a traer sanidad, Dios va a hacer milagros financieros, Dios va a hacer milagros de todo tipo. Y la buena noticia es que no la va a hacer solamente a través de los pastores, no la va a hacer solamente a través de los líderes, lo quiere hacer a través de toda la iglesia. Porque va a ser tanto la manifestación del poder de Dios que todos los días se tiene que escuchar en Manzanillo algo sobrenatural que sucedió el día de hoy. Y mañana y cada día de la semana tiene que estar pasando cosas extraordinarias. Esa es la gracia de poder volver a la esencia. Que era la distinción del evangelio del libro de los Hechos. Todos los días, en cada capítulo del libro de los Hechos, vamos a encontrar que ocurrían milagros. Y algo que nosotros necesitamos como iglesia es decirle, Dios, si yo estoy enfocado en tener una vida agradable delante de ti, si yo estoy enfocado en manifestar el reino de Dios, entonces quiero que tú manifiestes tu poder a través de mí.
Y entonces, imagínense que cada uno de nosotros sea un instrumento para que sucedan milagros en esta ciudad. ¿Cuántos milagros podrían suceder? Si por lo menos nosotros hacemos un milagro cada uno. Imagínense que suceden 300 milagros el lunes, más o menos de los que estamos aquí. Que mañana en Manzanillo sucedan 300 milagros. Que el martes sucedan otros 300, el miércoles otros 300. Entonces, ¿qué pasaría con esta ciudad? Se volverían locos, ¿verdad? Entonces dirían, cuidado, porque estos que trastornan al mundo ahora están aquí en Manzanillo y están trastornando todas las cosas. No podemos explicar cómo lo hacen, pero suceden cosas extraordinarias, sobrenaturales del poder de Dios. Y cuando tú y yo entendemos esto, entonces empezamos a vivir la esencia de lo que es la vida cristiana. De eso se trata ser cristiano. No se trata de venir a la reunión. Se trata de tener una vida consagrada a Dios todos los días. No se trata de solamente la parte mística de la vida cristiana. Se trata de que cuando tú estás afuera, toda la gente diga, wow, qué padre esa persona, mira cómo vive. Mira, cuando se acerca conmigo yo siento algo como una buena vibra, ¿verdad? Que la gente a tu alrededor diga, este tiene algo porque iba a hacer algo malo, pero se me acercó y ya no pude. Eso es manifestar a Dios. Pero que cada vez que tú pidas un milagro, Dios responda. Que cada vez que tú ores por una persona, Dios haga un milagro. Que Dios escuche tus oraciones. Alguien me dice de repente, cuando yo hago mucho énfasis en la necesidad de los milagros, alguien me dice, pastor, ¿y qué tal si no es la voluntad de Dios sanarlo? Y yo le digo, muy sencillo. ¿Cuántos quieren ver sufrir a sus hijos? Si tiene un dolor de cabeza su hijo, que no es algo grave, nada más un dolor de cabeza, ¿no quisiera usted pasarse el dolor para usted, para que su hijo no le duela? ¿Y a poco usted cree que usted y yo somos más buenos que Dios? Yo creo que si Dios ve que uno de sus hijos está sufriendo, Él es el más interesado en que deje de sufrir. ¿Verdad que sí? Entonces no se pregunte, oye Señor, ¿es tu voluntad? ¿Será que tú lo quieres tener enfermo? ¿Quién pecó, este o sus padres? No, hombre, ustedes usen la autoridad que Dios les ha dado, impongan las manos y entonces van a haber transformaciones en la vida de muchas personas. De eso se trata vivir el 2020, de caminar enfocado en lo esencial, vivir enfocado en lo que Dios quiere que tú vivas. Y para eso se requiere tomar un gran reto, porque finalmente en la vida todo depende de decisiones. Yo hace rato les dije, hazle así en el hombro para que se resetee. Te resetea fuerzas. Alguien te puso la mano así sin preguntarte y tú dijiste, y ya ni modo, ¿verdad? Pero de nada va a servir si tú cuando salgas de aquí dices, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Entonces este es el momento donde tú tomas una decisión. Y vas directamente delante de Dios y le dices, Señor, aquí estoy. Ahora tú presiona el botón. Yo sé que va a ser difícil porque no me gusta. No me gusta estar todo el tiempo buscando a Dios. No puedo hacerlo. Cada vez que trato de hacerlo, me cuesta mucho trabajo. ¿Les cuesta trabajo buscar a Dios, sí o no? ¿Sí o no? A mí me gusta cuando de repente no hay en qué contestar. Dice, el pastor nos va a decir otra cosa, ¿verdad? La verdad, yo les soy muy honesto. Buscar a Dios no es fácil. Dígame a alguien que buscaba a Dios con facilidad. Los discípulos mismos, después de haber estado tanto tiempo con Jesús, Jesús le dice, hey muchachos, vénganse, vamos a orar una hora. Y que dijeron, ay, una hora. Sí, esa es la verdad. Levantarse en la madrugada, una hora antes de lo que acostumbras levantarte para buscar a Dios es fácil. ¿Verdad que no? Apagar la televisión, quitar el Netflix cuando está la parte más emocionante de la serie para decir, no, tengo que buscar a Dios, ya es bien noche, no he buscado la presencia de Dios.
tengo que dejar la película, tengo que dejar la serie y voy a buscar a Dios. ¿Verdad que no es fácil? ¿O sí es fácil? Porque si es fácil, entonces yo estoy equivocado. A mí me cuesta trabajo. Y soy pastor. Y en ocasiones estoy cansado y en ocasiones no tengo ganas. Pero yo sé que las cosas no se hacen porque se tiene ganas. Se hacen porque se tienen que hacer. ¿Verdad? ¿Cuántos tienen ganas de ir a trabajar el lunes? Para cualquiera que ya está volviendo espiritual y me iba a decir, no, pastor, ¿verdad que hace cosas sin ganas? Ok, entonces, ¿estás listo para tomar una decisión? ¿Estás listo para presentarte ya no con la persona que está a tu lado, ahora con Dios? Y decirle a Dios, quiero que me resetees, quiero que presiones el botón y pueda volver a lo esencial, como al principio. Quiero que me quites todas las aplicaciones que están contaminando mi vida y quiero que me dejes como nuevo. ¿Sí? Te voy a invitar que cierres tus ojos unos momentos así en tu lugar.